Comenzamos la tercera clase y a poner mucha atención porque lo que vamos a aprender hoy son las características de una función y sus diversas representaciones. ¿Ya? Comenzamos la clase 3 de funciones. Recordemos los conceptos básicos de una función. Una de las representaciones más comunes de una función es mediante la utilización de una máquina de entrada y salida de números. Por ejemplo, esa. Con esta máquina podemos determinar el área de un cuadrado ingresando la longitud de su lado. Veamos. Si el lado del cuadrado es 8 centímetros, 8 centímetros, correcto, y entra en la máquina, automáticamente esta lo eleva al cuadrado, determinando el área que corresponde a 64 centímetros cuadrados. Recuerden que el área era lado por lado. Entonces, si ahí entramos el 8 inmediatamente lo eleva al cuadrado y sale de la máquina el 64. ¡Qué maravilla! Ahora, esta relación se puede representar utilizando el concepto de función matemática. Y para ello empleamos la siguiente notación. Decimos que f de x es igual a x cuadrado. La letra x representa los valores que ingresan a la máquina. En este caso del ejemplo es la medida del lado del cuadrado y el resultado obtenido corresponde al área del cuadrado. Completemos la tabla con los valores que se ingresan. Ahí tenemos la tabla de valores, tenemos la X que es el valor que yo voy a colocar aquí, y f de x va a ser el valor que sale, ¿ya? Entonces, si x vale 4, al aplicar la función f de x, al elevarlo al cuadrado, va a salir 16, ¿ya? Si pongo el valor 6, al aplicar la función, va a salir 6 al cuadrado, 36. Lo ponemos en la tabla. Si ponemos el 8, vimos que salía el 64. Estaba en la diapositiva anterior. Si entra el 12, lo elevo al cuadrado y me da 144. Si entra el 13, lo eleva al cuadrado, me da 169. Si entra el 15, lo eleva al cuadrado y me da 225. Y finalmente, si entra el 20, lo eleva al cuadrado y me da 400. ¿Ya? ¿Se fijan? Así uno va completando las tablas. Si ahora la máquina realiza otra acción, ¿podríamos completarla? Veamos qué acción quiere que realicemos. Quiere que entre el número, que la función sea 5x y veamos lo que sale. ¿Ya? Acuérdense que lo vamos a mostrar en la tabla de valores. Por ejemplo, si entra el 4, aplicamos la función. Recuerden que ahí entre medio hay una multiplicación. Entonces, 5 por 4 sale el 20. Lo ponemos en la tabla. Si entra el 6, aplicamos la función. 5 por 6, 30. Lo ponemos en la tabla. Si entra el 8, 5 por 8, 40. Lo ponemos en la tabla. Si entra el 9, 5 por 9, 45, lo ponemos en la tabla. ¿Se fijan? Entonces el valor de salida en el fondo es el valor de la función. Representaciones de una función. Una función es una relación entre dos variables, x e y, de manera que a cada valor de x, llamado preimagen, le corresponde un único valor de y, llamado imagen. La variable y también se escribe como
eso que está ahí. Es decir, y es igual a eso que se lee f de x. F de x, f paréntesis x se lee f de x. ¿Ya? Ahora, las funciones matemáticas relacionan dos conjuntos numéricos de acuerdo a una determinada regla. Analizaremos la representación de una función tomando el ejemplo anterior, el del 5 por x. ¿Ya? Ahí tenemos la tabla que hicimos. Entraba el 4, se multiplicaba por 5, salía el 20. En este caso, f de x es 5x y los valores de entrada que tomamos fueron el 4, 6, el 8 y el 9. Estos de aquí, el 4, el 6, el 8 y el 9. Y los valores de salida son el 20, el 30, el 40 y el 45. Y fíjense que aquí decía que cada valor de x se llama preimagen y el valor de y se llama imagen. Son diferentes valores que les dan, ¿ya? Ahora, podemos decir también que f de 4 es 20, la función de 4 es 20, f de 6 es 30, la función de 6 es 30, f de 8 es 40, la función del 8 es 40, y f de 9 nos dio 45. La función de 9 es 45. ¿Cómo se representa en la tabla? A cada valor de x se le asigna su correspondiente resultado de acuerdo a la función. Y se creó la tabla que hemos estado haciendo en este ejemplo. Ahí tenemos la primera representación, que es en una tabla. ¿Ya? Ahora, tenemos la representación como una expresión algebraica. Se utiliza una expresión algebraica para representar la función. En este caso, nuestra función algebraica era f de x igual a 5x, eso. O también se escribe que y, porque acuérdense que f de x es lo mismo que y es igual a 5x. Y ahí está la representación algebraica, ya la teníamos, ¿ya? Esa es la función, 5x. Ahora, también se puede representar en un gráfico. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? ¿Ya? Entonces, una función se puede representar con los pares ordenados x, y que satisfacen la función. Y para ello siempre es bueno basarnos en la tabla. Entonces, tenemos nuestra tabla, la que construimos. Acuérdense que f de x es lo mismo que y. Entonces, de aquí yo saco el par ordenado x, y. X, y. ¿Se fijan? Los pares ordenados serían 4,20, x4 y 20, 4,20, 6,30, 8,40 y 9,45. Ahí tenemos los pares ordenados, ¿ya? Ahora, al hacer el gráfico, recuerden que el horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Aquí tenemos el eje X y el eje Y y vamos a ubicar el 4,20. Recuerden también que siempre se parte en el primero, en la X, en el 4, y de ahí me voy a la Y. Hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. 4, parto en el 4 y me voy hasta el 20. Ahí está el punto. 6,30. 6 y me voy hasta el 30. Ahí está el punto, en el 30. 8,40. 8 y me voy hasta el 40. Acá está el punto. 9,45. El 9 está por aquí. Subo 45. Marco el punto. ¿Ya? Esa es la representación gráfica. Y la última representación de una función es en diagrama sagital. ¿Ya? Diagrama sagital. Debemos representar la relación entre dos conjuntos con flechas. Por eso se llama diagrama sagital. El conjunto A, que es el conjunto de entrada o preimagen, es 4, 6, 8 y 10.
Y el conjunto B, que es el conjunto de salida o las imágenes, es 20, 30, 40 y 45. Entonces eso lo ubicamos en dos conjuntos, así. El X sería los de entrada y la Y los de salida, las preimágenes, las imágenes. Y estos dos conjuntos se van a relacionar. A uno lo vamos a llamar A, porque ahí le pusimos A, y al otro lo llamamos B, y los relacionamos. ¿Cómo los relacionamos? Con la función f de x, que el 4 está relacionado con el 20, porque 4 por 5, 20. El 6 está relacionado con el 30, porque 6 por 5, 30. El 8 con el 40, porque 8 por 5, 40. Y el 9 con el 45, porque 9 por 5 me da 45. Finalmente, una función se puede representar mediante una tabla de valores, como una expresión algebraica, como un gráfico o como un diagrama sagital. ¿Ok? Observación. La X es la variable independiente y la Y también se llama variable dependiente. ¿Se fijan que hay varios nombres? En el caso del área del cuadrado, lo que vimos al comienzo, X, la longitud del lado, es la variable independiente e Y, que es el área, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el área va a depender de cuánto mide el lado del cuadrado. ¿Ya? Una depende de la otra. Bien, apliquemos ahora lo aprendido. Considere la función f de x igual a x más 2. Con el conjunto de entrada, ya lo vamos a llamar A, 0, 2, 4, 6, completa con las diversas representaciones de una función, es decir, con la tabla, la expresión algebraica, el gráfico y el diagrama sagital. Veamos, la tabla. Para hacer la tabla, construyo mi tabla, arriba va el conjunto de entradas, 0, 2, 4, 6, que corresponden a la X, y abajo va la función, que es X más 2, o en vez de f de X poner Y igual a X más 2. Entonces, tenemos la función y reemplazamos por 0. Si f de X lo reemplazo por 0, f de 0, me va a quedar 0 más 2, 2 a la tabla. Si lo reemplazo por el 2, f de 2 va a ser 2 más 2, 4. Si lo reemplazo por el 4, 4 más 2, 6. Si lo reemplazo por el 6, 6 más 2, 8. Y ahí yo tengo construida mi tabla. ¿Se fijan? Veamos ahora la función como expresión algebraica. En nuestro caso, en este ejemplo, ya conocemos la expresión algebraica, que es f de x igual a x más 2. Ya la conocíamos, así que no la tenemos que buscar. Veamos el gráfico. Para hacer el gráfico, debemos representar la función en el plano cartesiano, mediante los pares ordenados representados por los puntos x, y. Recuerden que x es la abscisa del punto e y corresponde a la ordenada del punto, ¿ya? También recuerda que el valor de x corresponde al eje horizontal y el valor de y al eje vertical. El horizontal se llama eje de las abscisas y el vertical eje de las ordenadas. Observando la tabla, esta de aquí, estamos referidas a este ejercicio, vemos que los pares ordenados son 0,2. ¿Por qué? Porque f de 0, si reemplazo por 0, me da 2. 2,4, pues f de 2 me da 4. 4,6, pues f de 4, si reemplazo la x por 4, me da 6. Y 6,8, porque si reemplazo la x por 6, me da 8. Y esos puntos los represento aquí en el plano cartesiano. 0,2, 0, parto en el eje X siempre, 0 y me voy hasta el 2, ahí está. 2,4, parto en el 2 y me voy hasta el 4. 4,6,
parto en el 4 y me voy hasta el 6. ¿Se fijan? Ahí. 6,8. Parto en el 6 y llego hasta el 8 y ubico el punto ahí. Esa es la representación gráfica. Veamos ahora cómo representamos el diagrama sagital. Lo podemos representar relacionando los valores de los dos conjuntos con una flecha. Como ya tenemos los pares, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, podemos representarlos en el diagrama sagital. Aquí tenemos el conjunto de entrada, que son las preimágenes, y el conjunto de salida, que son los resultados o las imágenes. ¿Ya? Relacionamos los dos conjuntos, es decir, la función de x relaciona el primer conjunto con el segundo. Al 0 le corresponde el 2, porque f de 0 es 2. Al 2 le corresponde el 4, porque si yo reemplazo la x por 2 me da 4. Al 4 le corresponde al 6, porque si yo reemplazo la x por 4 me da 6. Y finalmente al 6 le corresponde el 8, porque si yo reemplazo la x por 6 me va a dar 8. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Veamos 3 ejercicios de aplicación. ¿Cuál es la expresión algebraica que modela la relación entre los valores que se muestran en la tabla? Esto es un poquito más complicado. Ya tengo lista la tabla. X, los valores de entrada son 1, 2, 3, 4 y los valores de salida son 5, 6, 7 y 8. Entonces yo tengo que modelar f de x igual a qué cosa para que se cumpla lo de la tabla. Entonces, una de las maneras de hacerlo es ver el conjunto de las imágenes, es decir, los de abajo. 5, 6, 7 y 8. Si se fijan, van de uno en uno. 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, tenemos que encontrar una expresión algebraica de tal modo que sea f de x igual x, una x, porque van de uno en uno, más o menos un número. Entonces aquí tenemos que ver esto. 1 más ¿cuánto me da 5? 1 más 4. Se supone que aquí el 2 también le debiera sumar 4. 2 más 4 me da 6, correcto. Al 3 le debiera sumar 4. 3 más 4 me da 7, correcto. Y 4 más 4 me da 8. Por lo tanto, aquí tendría que ser x más 4. Esa es la función que está representada en la tabla. Y esa es la expresión algebraica que modela la relación expresada en la tabla. Veamos otro. Ahí está. Fíjense que el primero es igual, pero los demás son diferentes. Entonces tenemos que descubrir cuál será la función algebraica. Nuevamente nos fijamos en las imágenes. Y aquí van de cuánto en cuánto. Van de 3 en 3, ¿cierto? Eso significa que ya no va a ser una x, sino que van a ser 3x. Entonces, como van de 3 en 3, buscamos una expresión de la forma f de x igual 3x más o menos algo. Entonces, tenemos que probar. 3x. 3 por 1, 3. ¿Más cuánto me da 5? Más 2, ¿cierto? Probemos en las otras. 3 por 2, 6. ¿Y 6 más cuánto me da 8? Más 2, correcto. Siempre tengo que sumar 2. 3 por 3, 9, más 2 me da 11. 3 por 4, 12, más 2 me da 14. Por lo tanto, la expresión algebraica va a ser 3x más 2. Ahí arriba era x porque van de 1 en 1. Aquí abajo es 3x porque van de 3 en 3. Ahora, construyamos una tabla de valores
utilizando como conjunto de entrada 1, 2, 3, 4 y luego represéntalo en un plano cartesiano. Ahí está. Aquí vamos a hacer esta tabla de valores. El conjunto de entrada es 1, 2, 3, 4. La función es menos 3x más 1, que sí, y aquí vamos a poner el resultado para que no se nos confunda tanto. ¿Ya? Entonces, 1 significa que vamos a calcular f de 1, donde aparece la x, ponemos un 1. Ahí hay un por, recuerden. Entonces me quedaría menos 3 por 1 más 1. Hago el menos 3 por 1 es menos 3 y menos 3 más 1 es menos 2. Ahí tengo el primer resultado. Ahora en vez de poner x vamos a poner 2. Entonces va a ser menos 3 por 2 más 1. Eso significa que es menos 6 más 1, por lo tanto da como resultado menos 5. 3, menos 3 por 3, porque el 3 es el que va cambiando, más 1. Eso me queda menos 9 más 1, finalmente menos 8. Y ahora en vez de poner x pongo el 4. Menos 3 por 4 más 1. Eso es menos 12 más 1, me queda menos 11. ¿Ya? Por lo tanto, la tabla resumida va a quedar así. 1, menos 2, 2, menos 5, 3, menos 8 y 4 y menos 11. Los pares ordenados serían, ahí están, 1, menos 2, 2, menos 5, 3, menos 8, 4, menos 11. Y estos pares ordenados son los que yo debiera representar en el gráfico. Ahí están los pares ordenados, los mismos de la diapositiva anterior. Por lo tanto, para representarlos en el gráfico, recuerden que el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. 1, menos 2, parto en el eje X, 1, y me voy al menos 2 para abajo. Parto en el 2 y me voy hasta el menos 5 para abajo. Menos 5. Parto en el 3 y me voy hasta el menos 8 para abajo. Y el último parto en el 4 y me voy hasta el menos 11. Ahí. ¿Ya? Y ahí lo tengo representado en el gráfico. Consideremos ahora la función 3x menos 7. ¿Cuál es el valor de f de 4? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar la x por 4. Entonces me va a quedar 3 por 4 menos 7, porque en vez de poner x pongo el 4. Resuelvo eso y me quedan 12 menos 7, que es igual a 5. Veamos ahora. ¿Cuál es el valor de f de 2? En vez de poner x, en vez de poner 3 por x, voy a tener que poner 3 por 2 menos 7. 3 por 2, 6. Y 6 menos 7 me da menos 1. ¿Cuál es el valor de f de menos 2? En vez de poner x, ahora pongo menos 2. Por menos 2, menos 7. Eso es menos 6 menos 7 y eso corresponde a menos 13. ¿Ya? Tercero. Son las 12 del día y la temperatura es de 24 grados. Si se pronostica que la temperatura descenderá 2 grados por hora, ¿cuál es la expresión algebraica de la función? ¿Cómo escribo yo eso en una función? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que 24 grados es la temperatura actual y que desciende 2 grados por hora. Eso significa que son menos 2. La hora la vamos a representar con la x. Por lo tanto, la función va a ser igual a 24, que es la temperatura actual, menos 2 grados por x, por hora. O sea, me va a quedar 24 menos 2x. ¿Ok? Y esa sería la expresión algebraica que representa el problema. ¿Y cuál es la temperatura después de transcurridas 5 horas?
Entonces, después de transcurridas 5 horas, se supone que tendría que reemplazar f de 5. Es decir, donde aparece la x, coloco el 5. Y me va a quedar 24 menos 2 por 5 es 10 y 24 menos 10, 14. Por lo tanto, la respuesta, al cabo de 5 horas, la temperatura será de 14 grados Celsius. ¿Ve? Y se nos acabó la clase. Terminamos la clase 3. Ya tenemos muchos conocimientos. Copia el tutorial en tu cuaderno. Repasa los ejercicios para que luego desarrolles la guía. No olvides la clase de los días jueves y las consultas de los viernes. Responde la evaluación formativa de los días viernes. Y recuerda que el plazo máximo para entregar la guía es el lunes siguiente. Que tengan una linda semana, descansen y cuídense. Departamento de Matemática, Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier de Aguilí. Adiós y nos vemos en la próxima clase.